La persuasión es un arte y una ciencia que ha sido utilizada a lo largo de la historia para influir, inspirar y motivar a las personas a tomar decisiones. Desde los primeros filósofos hasta los grandes líderes de la actualidad, todos han comprendido el poder que tiene el dominio de este fenómeno invisible pero poderoso. En este libro, desentrañaremos los secretos que se encuentran detrás de la persuasión, explorando cómo funcionan los niveles más profundos de la mente humana y cómo puedes utilizar este conocimiento para mejorar tu vida personal y profesional. A lo largo de los 17 capítulos que componen este viaje, descubrirás los mecanismos que activan la persuasión, las técnicas utilizadas por expertos en ventas, psicólogos y líderes influyentes, y cómo puedes aplicar estos principios de manera ética para influir en las decisiones de los demás, ganar confianza y alcanzar tus objetivos. Si estás aquí, es porque sabes que el poder de la persuasión es una habilidad fundamental en la vida moderna. Y si deseas seguir desarrollando tu capacidad para influir, este libro es para ti. Te invito a apoyar nuestro canal Audiomentores, un espacio donde exploramos los secretos del éxito, el desarrollo personal y todo lo que necesitas para alcanzar tu máximo potencial. Al hacerlo, no solo estarás recibiendo contenido valioso, sino que también formarás parte de una comunidad que apuesta por el crecimiento y la transformación continua. Capítulo 1. El poder de la mente humana en la persuasión. La mente humana es una máquina compleja, capaz de procesar millones de estímulos por segundo. A pesar de que muchas veces pensamos que somos seres racionales que tomamos decisiones con lógica y razón, la realidad es muy diferente. En el fondo, nuestras decisiones están influenciadas por una serie de factores emocionales, subconscientes e incluso externos que no controlamos de manera consciente. La persuasión, en su forma más pura, se encuentra en el punto de intersección entre la razón y la emoción, entre lo consciente y lo subconsciente. Desde tiempos remotos, la humanidad ha sido consciente de que influir en la mente de los demás puede tener un impacto profundo en la forma en que interactuamos, negociamos, e incluso en la forma en que nos desarrollamos como sociedad. Los líderes, oradores y figuras de poder han comprendido que, al dirigir el enfoque de la mente humana hacia ciertos pensamientos y emociones, pueden mover a las personas hacia la acción. El proceso persuasivo no es algo mágico, ni se trata de manipular a los demás a su voluntad. La persuasión, bien entendida, es un acto de comunicación profunda que alinea las necesidades, deseos y valores del otro con los propios. En otras palabras, la persuasión efectiva ocurre cuando ambos lados, el que persuade y el que es persuadido, encuentran un terreno común. Es un proceso que debe ser ético y dirigido por un propósito genuino, pero también es una habilidad que puede ser desarrollada con conocimiento y práctica. En este capítulo, exploraremos los primeros principios básicos que rigen la persuasión. El primero y más fundamental de estos principios es el apego emocional. Todos los seres humanos están motivados en gran medida por emociones, aunque se escondan bajo una capa de racionalización. La razón es simplemente el justificante que buscamos para nuestras decisiones emocionales. Por ejemplo, podemos comprar un producto porque racionalmente creemos que lo necesitamos, pero la verdadera motivación es la emoción que asociamos con ese producto, ya sea el deseo de pertenecer a un grupo, la aspiración a un estatus social o la búsqueda de una sensación de comodidad. Una vez que comprendemos este principio, podemos empezar a ver cómo la persuasión no se trata solo de qué decimos, sino de cómo nos conectamos con las emociones y los deseos subconscientes de los demás. Cuando logramos hacer esta conexión emocional, estamos creando un vínculo más fuerte que cualquier argumento lógico. Y no se trata solo de inducir una emoción momentánea, sino de generar una conexión emocional duradera que guíe las decisiones futuras. En el contexto de la persuasión, hay que entender que la mente humana funciona como una red de señales que pueden ser activadas a través de diversos estímulos. Las personas son influenciadas por el entorno en el que se encuentran, la forma en que se presentan los argumentos y, sobre todo, cómo se les hace sentir. La persuasión no ocurre en un vacío, sino en un contexto emocional y social que debe ser comprendido para ser efectivo. Las palabras, las imágenes, los gestos y las interacciones sociales son componentes claves que contribuyen a esta compleja red de influencia. Además de la conexión emocional, hay otro factor crucial en la persuasión: la autoridad percibida. La mente humana tiene una tendencia natural a seguir a aquellos que percibimos como expertos o figuras de autoridad. Esto no significa que debamos ser verdaderos expertos en todos los temas que tratamos, sino que se trata de proyectar confianza, credibilidad y conocimiento en lo que decimos. La autoridad no siempre tiene que ver con títulos académicos o estatus,
sino con la habilidad de transmitir un mensaje de manera convincente y genuina. El cerebro humano tiene una predisposición a buscar certezas y confianza en aquellos que consideramos figuras de autoridad. Esta tendencia puede ser utilizada de manera efectiva para influir en las decisiones y acciones de los demás, siempre que se presente de manera ética y honesta. A medida que avanzamos en este libro, descubriremos otras herramientas y técnicas que amplifican estos principios, desde el uso del lenguaje hasta la creación de una atmósfera de confianza. Pero es importante recordar que, en última instancia, la persuasión efectiva es un acto de empatía. La verdadera persuasión no se trata de vender algo a alguien, sino de comprender sus necesidades, deseos y aspiraciones más profundas, para ofrecerles algo que resuene con su ser interno. A través de este conocimiento, serás capaz de ver cómo los principios de la persuasión pueden ser aplicados en todas las áreas de tu vida, en tu carrera, en tus relaciones personales y en la forma en que lideras o influencias a otros. El poder de la mente humana es ilimitado, y cuando aprendes a comprender sus procesos, el arte de la persuasión se convierte en una herramienta poderosa para lograr el éxito y la conexión genuina con los demás. Capítulo 2. Las bases psicológicas de la persuasión. La persuasión no es solo una cuestión de palabras, gestos o técnicas superficiales. Tiene profundas raíces psicológicas que afectan la forma en que las personas procesan la información, toman decisiones y, en última instancia, actúan. Para comprender completamente la persuasión, es necesario adentrarse en los principios psicológicos que la fundamentan. Estos principios se han estudiado ampliamente en el campo de la psicología social y la neurociencia, y forman la base sobre la cual construimos cualquier intento de influir en los demás. Uno de los conceptos más fundamentales en la persuasión es el principio de la reciprocidad. Este principio se basa en la idea de que los seres humanos tienen una inclinación natural a devolver los favores o favores percibidos. Si alguien hace algo por nosotros, sentimos la obligación de corresponder de alguna manera. Este principio tiene una base biológica y cultural profunda. Desde tiempos ancestrales, la cooperación mutua fue esencial para la supervivencia. Al brindar algo a los demás, les generamos un sentido de deuda, lo que aumenta la probabilidad de que nos respondan positivamente. En el ámbito de la persuasión, la reciprocidad puede ser utilizada de muchas formas. Por ejemplo, un vendedor que ofrece algo de valor sin esperar nada a cambio, como un consejo útil o una muestra gratuita, está aprovechando este principio. La persona que recibe este favor se sentirá obligada a devolver algo, ya sea comprando el producto o recomendándolo a otros. Esta dinámica funciona porque apela a un instinto profundamente arraigado que está presente en todas las culturas. Este principio se puede aplicar no solo en el ámbito de las ventas, sino también en la vida cotidiana. Ya sea en una relación personal o profesional, cuando das algo de valor genuino a alguien, es probable que esa persona sienta una mayor inclinación a devolverte el favor. La reciprocidad no se trata de manipulación, es un acto genuino de dar sin esperar, pero entendiendo que la naturaleza humana, en muchos casos, responderá positivamente. Otro principio fundamental en la persuasión es la consistencia. Las personas tienen una fuerte necesidad de ser consistentes con lo que han dicho o hecho en el pasado. Este principio se conoce en psicología como el compromiso y la coherencia. Una vez que una persona toma una posición, ya sea en forma de palabra, acción o creencia, existe una fuerte presión interna para que sus decisiones y comportamientos futuros estén alineados con esa posición. Esta necesidad de consistencia está vinculada a la autoimagen y la percepción que tenemos de nosotros mismos. Por ejemplo, si alguien se compromete públicamente a apoyar una causa, es más probable que siga esa afirmación con acciones concretas en el futuro, porque no quiere ser percibido como incoherente o hipócrita. Este principio se puede utilizar de manera poderosa en la persuasión. Al hacer que alguien de pequeños compromisos públicos o privados, como firmar una petición o declarar su apoyo a una idea, estamos sentando las bases para que se comprometan más profundamente con esa causa más adelante. La psicología detrás de esto es simple. Las personas desean ser vistas como coherentes con sus palabras y acciones, por lo que su comportamiento futuro tenderá a alinearse con los compromisos previos. La prueba social es otro principio crucial en la persuasión. Como seres sociales, estamos profundamente influenciados por lo que las demás personas hacen o dicen. Esta tendencia se remonta a nuestros primeros días como especie, cuando la supervivencia dependía de pertenecer a un grupo y seguir las normas del mismo. Si vemos que muchas personas hacen algo, tendemos a suponer que eso debe ser lo correcto o lo apropiado,
incluso si no entendemos completamente las razones detrás de esas acciones. En la era digital, la prueba social se manifiesta de manera clara a través de las reseñas de productos, los testimonios y el contenido generado por los usuarios en las redes sociales. Si un producto tiene miles de reseñas positivas, tendemos a confiar más en su calidad. Si un servicio tiene una gran cantidad de seguidores, eso nos da la impresión de que debe ser popular y confiable. Este principio de prueba social es utilizado por los especialistas en marketing para crear una percepción de popularidad o validación que influye en las decisiones de compra. Sin embargo, la prueba social también se aplica en situaciones cotidianas. Si estás en una reunión y ves que todos los demás están de acuerdo con una idea, es más probable que tú también estés de acuerdo, incluso si inicialmente no estabas convencido. La necesidad humana de encajar y ser parte de un grupo es tan fuerte que muchas veces seguimos a la multitud sin cuestionarlo demasiado. El principio de escasez es otro de los pilares fundamentales de la persuasión. La idea de que algo es limitado o escaso aumenta su valor percibido. Este principio se puede observar a menudo en la publicidad, como cuando los vendedores dicen que un producto solo está disponible por tiempo limitado o que quedan pocas unidades en stock. La psicología detrás de la escasez está relacionada con el miedo a perderse algo, también conocido como el FOMO, Fear of Missing Out. Las personas están dispuestas a tomar decisiones rápidas y a veces impulsivas cuando sienten que están a punto de perder una oportunidad única. La escasez también juega un papel crucial en las relaciones humanas y sociales. Si una persona parece estar distanciada o difícil de alcanzar, su valor percibido aumenta en la mente de los demás. Este principio está en juego cuando un líder o una figura pública utiliza la escasez para aumentar su influencia o para crear una atmósfera de exclusividad en torno a su oferta o mensaje. A lo largo de este capítulo, hemos visto cómo los principios psicológicos de la reciprocidad, la consistencia, la prueba social y la escasez son herramientas poderosas en el arte de la persuasión. Estos principios no solo nos permiten comprender cómo funcionan las influencias externas sobre nuestras decisiones, sino que también nos dan el poder de utilizarlos para guiar nuestras interacciones, tanto en la vida personal como profesional. La persuasión, al final, se basa en entender cómo funciona la mente humana y cómo podemos usar ese conocimiento para influir de manera ética y efectiva en los demás. Capítulo 3. La persuasión a través del lenguaje. El lenguaje es una de las herramientas más poderosas que los seres humanos poseen para influir en los demás. Desde los primeros días de la humanidad, el lenguaje ha sido el medio principal para compartir ideas, convencer a otros y transmitir nuestras intenciones. Pero más allá de las palabras que utilizamos, hay un mundo subyacente de técnicas lingüísticas que pueden aumentar la efectividad de nuestras comunicaciones y hacernos más persuasivos. El lenguaje, en su forma más pura, es una manifestación de lo que pensamos y sentimos. No solo transmite información, sino que también actúa como una herramienta que puede moldear las percepciones de los demás. Cuando se usa correctamente, el lenguaje puede cambiar la forma en que alguien percibe una situación, una idea o incluso a una persona. Uno de los aspectos más importantes del lenguaje persuasivo es la tonalidad. La tonalidad de nuestra voz puede hacer que nuestras palabras sean más poderosas o menos efectivas. Las inflexiones, el ritmo y el énfasis que ponemos en las palabras tienen el poder de transmitir diferentes emociones y actitudes. Por ejemplo, si decimos ¡qué gran idea!, con entusiasmo y energía, transmitimos un sentido de aprobación. Pero si decimos lo mismo con desdén o indiferencia, el impacto emocional será completamente diferente. La tonalidad no solo acompaña nuestras palabras, sino que a menudo las hace más creíbles, auténticas, o en el peor de los casos, las puede desacreditar. La persuasión a través del lenguaje también se basa en las palabras que elegimos. Las palabras tienen un poder mucho mayor del que a menudo somos conscientes. Algunas palabras evocan emociones específicas que pueden ayudar a movilizar a una persona hacia la acción, mientras que otras pueden hacer que la misma persona se cierre o se resista. El lenguaje persuasivo utiliza palabras que apelan directamente a los deseos, miedos y motivaciones internas de las personas. Por ejemplo, el uso de palabras emocionales como amor, éxito, libertad o felicidad puede hacer que un mensaje resuene más profundamente. Estas palabras crean una conexión emocional inmediata con el oyente, lo que aumenta las posibilidades de que el mensaje sea aceptado y actuado. Del mismo modo, términos como limitado, exclusivo o urgente pueden activar la percepción de escasez, lo que, como hemos visto en capítulos anteriores,
motiva a la acción inmediata debido al miedo a perder una oportunidad. Otro elemento crucial del lenguaje persuasivo es el uso de metáforas y analogías. Estos recursos permiten que las ideas complejas o abstractas se presenten de una manera más accesible y comprensible. Al conectar un concepto complicado con algo familiar o visual, hacemos que nuestra audiencia pueda comprender y conectar mejor con el mensaje que queremos transmitir. Una analogía bien construida tiene el poder de simplificar temas difíciles y convertirlos en algo tangible, lo que aumenta las probabilidades de que se recuerde. Además, las metáforas tienen el poder de influir en la forma en que las personas perciben una situación. Por ejemplo, cuando alguien dice estamos navegando en aguas turbulentas, está utilizando una metáfora para describir una situación difícil. Esta metáfora no solo hace que la situación sea más fácil de entender, sino que también transmite un sentimiento de desafío y superación. Las metáforas pueden inspirar a la acción y dar un marco para cómo las personas deben reaccionar ante una situación determinada. El lenguaje positivo también juega un papel clave en la persuasión. Usar un tono optimista y centrado en las soluciones puede hacer que las personas se sientan más motivadas a actuar. Las frases como "esto es lo que podemos hacer" o "tenemos la oportunidad de" son mucho más persuasivas que frases centradas en los problemas o en lo que no se puede hacer. El lenguaje positivo motiva a las personas a pensar en los resultados que pueden obtener, en lugar de enfocarse en las dificultades que podrían enfrentar. El lenguaje negativo, por otro lado, tiende a generar resistencia y defensividad. En muchos casos, las personas no solo responden a lo que decimos, sino cómo lo decimos. El uso de preguntas poderosas es una técnica eficaz en la persuasión. Las preguntas abiertas, en lugar de las cerradas, fomentan la reflexión y el diálogo. Al hacer preguntas como ¿qué es lo que realmente te importa en esta situación? O ¿cómo te gustaría que se resolviera esto? Estamos guiando a la persona a considerar sus propios valores y deseos, lo que facilita la persuasión al hacer que ellos mismos lleguen a la conclusión que queremos. Además, el uso de historias es un recurso persuasivo de gran poder. Las historias tienen la capacidad de enganchar emocionalmente a las personas, y cuando contamos una historia, no solo estamos transmitiendo información, sino creando una conexión emocional. Las historias también permiten que las personas se vean a sí mismas como parte de la narrativa, lo que facilita la identificación con el mensaje. En lugar de simplemente exponer hechos o argumentos, al contar una historia, generamos empatía y un sentido de comunidad con nuestra audiencia. Es importante destacar que, aunque el lenguaje persuasivo puede ser increíblemente poderoso, siempre debe usarse de manera ética. Manipular a las personas mediante el lenguaje para que tomen decisiones que no son en su mejor interés no solo es inmoral, sino que, con el tiempo, puede socavar la confianza y la credibilidad. La persuasión ética se basa en la transparencia, la honestidad y el respeto por la autonomía de la otra persona. El lenguaje persuasivo debe ser una herramienta que facilite la comunicación genuina y la toma de decisiones informadas, no una técnica para manipular. En resumen, el lenguaje persuasivo es mucho más que palabras bien elegidas. Se trata de crear una conexión emocional a través de la tonalidad, las palabras, las metáforas y las historias. Al dominar el lenguaje persuasivo, podemos influir de manera efectiva y ética en las decisiones y acciones de los demás. Sin embargo, es fundamental recordar que el lenguaje persuasivo no se trata de hacer que los demás hagan algo en contra de su voluntad, sino de ayudarlos a tomar decisiones que, en última instancia, serán beneficiosas para ellos. Capítulo 4. La psicología de la influencia en las decisiones. Cada día, tomamos decisiones. Algunas son sencillas y cotidianas, como qué comer o qué ropa ponernos, mientras que otras son mucho más complejas y pueden influir profundamente en nuestras vidas. La psicología detrás de estas decisiones es un campo fascinante que nos permite entender cómo las personas toman decisiones y lo más importante, cómo podemos influir en ese proceso de manera efectiva. En la toma de decisiones, uno de los factores más importantes es la percepción de riesgo. Las personas tienden a tomar decisiones basadas en su percepción de lo que es seguro y lo que es riesgoso. Sin embargo, lo que una persona considera riesgoso no siempre es lo mismo que otro individuo percibe de la misma manera. La percepción del riesgo está influenciada por muchos factores, incluidos los antecedentes personales, las experiencias pasadas, la cultura y la educación. Este fenómeno se conoce como el sesgo de riesgo y juega un papel clave en cómo las personas toman decisiones.
Un ejemplo claro de esto puede verse en el comportamiento de los inversionistas en los mercados financieros. Dos personas con los mismos conocimientos sobre economía pueden tomar decisiones completamente diferentes cuando se enfrentan a una oportunidad de inversión, dependiendo de cómo perciben el riesgo involucrado. Algunas personas estarán dispuestas a tomar grandes riesgos con la esperanza de obtener una gran recompensa, mientras que otras preferirán evitar cualquier tipo de incertidumbre, incluso si eso significa perder una posible ganancia. La percepción del riesgo también se ve influenciada por el marco de referencia en el que se presenta una opción. Si alguien nos ofrece una inversión con una tasa de retorno del 10%, puede que no nos suene muy atractiva. Sin embargo, si nos dicen que la tasa de retorno es del 10% en comparación con una tasa de retorno promedio de solo 2%, la misma oferta se verá mucho más atractiva. Este es un ejemplo de cómo el contexto en el que se presenta la información puede alterar nuestra percepción, y en consecuencia, influir en nuestra decisión. Este principio es utilizado por los especialistas en marketing, quienes manipulan la presentación de productos y ofertas para que los consumidores vean sus decisiones de compra bajo una luz más favorable. La automatización del juicio es otro factor clave en la toma de decisiones. Las personas no siempre toman decisiones de manera completamente racional y deliberada. A menudo, nuestras decisiones están influenciadas por atajos mentales o heurísticas, que nos permiten tomar decisiones rápidamente sin necesidad de procesar toda la información disponible. Si bien estas heurísticas son útiles en situaciones cotidianas, también pueden ser explotadas para influir en nuestras decisiones de manera sutil pero poderosa. Un ejemplo de esto es el efecto ancla. Este sesgo cognitivo ocurre cuando las personas toman decisiones basadas en un punto de referencia inicial, o ancla, que no tiene ninguna relación real con la decisión final. Por ejemplo, si un producto se vende inicialmente por $100 y luego se ofrece a un precio de $50, los consumidores pueden percibir que están obteniendo una gran oferta, incluso si el valor real del producto es mucho menor. El precio original de $100 actúa como un ancla, haciendo que el precio de $50 parezca mucho más atractivo, aunque no esté necesariamente justificado por el valor real del producto. El efecto de escasez también juega un papel fundamental en la toma de decisiones. Las personas tienden a valorar más las cosas que perciben como limitadas o escasas. Este fenómeno tiene raíces evolutivas, ya que en tiempos antiguos, los recursos escasos eran más valiosos y, por lo tanto, más deseables. Hoy en día, el principio de escasez se utiliza ampliamente en el marketing, especialmente en ofertas de tiempo limitado o productos de edición limitada. El miedo a perder una oportunidad única puede hacer que una persona tome una decisión impulsiva, incluso si no es la mejor opción a largo plazo. El sesgo de confirmación es otro factor crucial que influye en nuestras decisiones. Este sesgo ocurre cuando las personas buscan, interpretan y recuerdan información de una manera que confirme sus creencias o hipótesis. Pre-existence. En lugar de ser objetivos y considerar toda la información disponible, tendemos a centrarnos en aquellos datos que respaldan lo que ya pensamos. Este sesgo puede hacer que las personas tomen decisiones equivocadas o menos informadas, ya que ignoran información que podría contradecir sus creencias. Por ejemplo, en el contexto político, una persona que tiene una fuerte inclinación hacia un partido puede buscar solo información que respalde las políticas de ese partido, mientras que ignora las críticas o los argumentos en contra. Este sesgo también se puede aplicar en el mundo de los negocios, donde los empresarios pueden aferrarse a ideas o estrategias que ya han demostrado ser ineficaces, simplemente porque buscan información que las respalde, en lugar de considerar la evidencia contraria. El principio de autoridad también tiene un impacto significativo en la toma de decisiones. Las personas tienden a seguir las recomendaciones o decisiones de figuras que consideran como autoridades en un tema. Este sesgo se puede observar claramente en el comportamiento de los consumidores cuando confían en la opinión de expertos o celebridades. La percepción de autoridad puede ser una poderosa herramienta en la persuasión, ya que las personas tienden a hacer caso a aquellos que consideran expertos en un área determinada. Finalmente, la presión social también influye fuertemente en nuestras decisiones. Las personas son inherentemente sociales, y nuestra necesidad de pertenecer a un grupo a menudo afecta nuestras decisiones. Cuando vemos que otras personas toman una determinada acción, es más probable que sigamos su ejemplo, incluso si no tenemos una opinión formada al respecto. Este principio, conocido como la prueba social, es otro componente clave de la persuasión, ya que las personas tienden a seguir las decisiones de la mayoría.
La toma de decisiones no es un proceso racional y aislado. Está influenciada por una serie de factores psicológicos y sociales que, a menudo, escapan a nuestra conciencia. Al comprender estos principios y reconocer cómo influyen en nuestras decisiones, podemos ser más conscientes de las fuerzas que nos impulsan a tomar ciertas acciones. Además, al comprender la psicología de las decisiones, podemos aplicar estos principios para influir en las decisiones de los demás de manera ética y efectiva. En el contexto de la persuasión, los conocimientos sobre cómo las personas toman decisiones pueden ser herramientas poderosas. Ya sea en el marketing, en la política, en las relaciones personales o en cualquier otra área de la vida, saber cómo las personas toman decisiones nos da la ventaja de poder influir en su proceso de manera más estratégica. Capítulo 5. El poder del cuerpo. El lenguaje no verbal en la persuasión. La persuasión no se limita solo a las palabras que decimos, sino que también involucra un componente fundamental, el lenguaje corporal. De hecho, muchos estudios han demostrado que una gran parte de nuestra comunicación es no verbal. El lenguaje corporal, los gestos, las expresiones faciales y la postura son herramientas poderosas que influyen profundamente en cómo percibimos a los demás y cómo nos perciben. En el contexto de la persuasión, dominar el lenguaje no verbal puede ser tan importante, si no más, que el dominio de las palabras. El lenguaje corporal puede revelar mucho más sobre nuestras intenciones y emociones de lo que podemos comunicar verbalmente. Las personas son increíblemente sensibles a las señales no verbales y las interpretan constantemente, a menudo sin ser conscientes de ello. Por ejemplo, si alguien te habla sobre un tema serio mientras está constantemente tocándose la cara o cruzando los brazos, es probable que percibas una falta de sinceridad o una barrera emocional, incluso si las palabras que están usando son persuasivas. Uno de los elementos clave del lenguaje corporal persuasivo es la postura. La forma en que nos mantenemos físicamente puede influir en la percepción que los demás tienen de nosotros. Una postura erguida, con los hombros hacia atrás y la cabeza alta, no solo transmite confianza, sino que también hace que las personas nos vean como más competentes y capaces. Por el contrario, una postura encorvada puede hacer que las personas nos perciban como inseguros o poco confiables. El contacto visual es otro aspecto fundamental del lenguaje corporal en la persuasión. Mantener un contacto visual adecuado puede aumentar nuestra credibilidad y fortalecer la conexión con la persona a la que estamos hablando. Un contacto visual constante y firme transmite sinceridad y confianza, mientras que evitar el contacto visual puede sugerir inseguridad o incluso deshonestidad. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio, ya que mirar fijamente a alguien durante demasiado tiempo puede generar incomodidad. El contacto visual debe ser natural y auténtico, ajustándose al contexto de la conversación. El sonido de nuestra voz también juega un papel crucial en el lenguaje no verbal. Aunque no es un aspecto físico en el sentido tradicional, el tono, ritmo y volumen con los que hablamos pueden comunicar tanto o más que las palabras mismas. Un tono de voz calmado y suave puede transmitir empatía y comprensión, mientras que un tono firme y decidido puede inspirar confianza y autoridad. El volumen también es importante. Hablar demasiado bajo puede hacer que nuestra audiencia perciba que no estamos seguros de lo que estamos diciendo, mientras que hablar demasiado alto puede generar una sensación de agresividad. Los gestos son otro componente esencial del lenguaje corporal persuasivo. Los movimientos de las manos y los brazos pueden enfatizar lo que estamos diciendo y agregar un nivel extra de convicción. Por ejemplo, gesticular mientras explicamos una idea puede hacer que ésta se perciba como más importante o valiosa. Sin embargo, los gestos deben ser naturales y no exagerados, ya que si son demasiado dramáticos, pueden distraer o incluso desviar la atención del mensaje principal. Los gestos más sutiles, como colocar las manos abiertas sobre la mesa, pueden transmitir transparencia y apertura, mientras que cruzar los brazos o esconder las manos puede generar una sensación de desconfianza o defensividad. Las expresiones faciales son uno de los medios más poderosos para transmitir nuestras emociones y crear una conexión emocional con los demás. Una sonrisa genuina puede hacer que las personas se sientan más cómodas y dispuestas a escucharnos, mientras que una expresión seria o enojada puede crear distancia y desconfianza. Las expresiones faciales no solo comunican nuestras emociones, sino que también pueden influir en cómo interpretamos las emociones de los demás. Por ejemplo, cuando vemos a alguien sonreír, tendemos a interpretar sus palabras de manera más positiva, incluso si el mensaje no es tan favorable.
El espacio personal es otro factor que juega un papel en la persuasión. Todos tenemos una zona de confort en la que nos sentimos seguros, y este espacio personal varía según la cultura y la situación. Invadir el espacio personal de alguien puede hacer que se sientan incómodos o agredidos, lo que puede reducir nuestra capacidad para influir en ellos. Sin embargo, si somos capaces de acercarnos a alguien de manera respetuosa y adecuada, podemos crear una sensación de intimidad y conexión. Es importante ser consciente de las señales no verbales de las otras personas para saber cuándo es apropiado acercarse y cuándo es mejor mantener una distancia. El ritmo de nuestros movimientos también influye en la forma en que somos percibidos. Las personas tienden a imitar inconscientemente los movimientos de aquellos con los que se sienten cómodas. Este fenómeno, conocido como mimicry, puede ser una herramienta poderosa en la persuasión. Si adoptamos un ritmo de movimiento similar al de la persona con la que estamos hablando, es probable que se sientan más conectadas con nosotros. Esto se debe a que, en un nivel subconsciente, las personas tienden a confiar en aquellos que se parecen a ellas, lo que puede aumentar nuestras probabilidades de éxito en una interacción persuasiva. Una de las claves del lenguaje corporal persuasivo es la autenticidad. Si las señales no verbales que estamos enviando no coinciden con nuestras palabras, las personas tienden a desconfiar de nosotros. La incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos crea una disonancia cognitiva en la mente de los demás, lo que puede hacer que perciban nuestra persuasión como manipuladora o deshonesta. Por ejemplo, si estamos sonriendo mientras decimos algo negativo, la audiencia probablemente notará la contradicción y puede desconfiar de nuestra sinceridad. El entrenamiento en el lenguaje corporal es algo que muchas personas pasan por alto, pero es crucial para mejorar nuestras habilidades persuasivas. Al ser conscientes de nuestras propias señales no verbales y aprender a leer las señales de los demás, podemos mejorar nuestra capacidad para influir en las decisiones y opiniones de los demás. La práctica consciente del lenguaje corporal puede ayudarnos a proyectar la confianza, empatía y autoridad necesarias para persuadir de manera efectiva. Capítulo 6. El arte de la escucha. ¿Cómo oír para convencer? En una sociedad tan enfocada en hablar, expresar opiniones y destacar, muy pocos dominan uno de los talentos más poderosos dentro del universo de la persuasión: saber escuchar. Y no me refiero simplemente a estar en silencio mientras el otro habla, sino a escuchar activamente, con presencia total, captando no solo lo que se dice, sino lo que se esconde entre líneas, lo que el tono revela, lo que el cuerpo oculta. La verdadera persuasión empieza cuando dejamos de hablar para empezar a comprender. El arte de la escucha activa es una disciplina que va más allá de prestar atención. Se trata de abrir un canal real de conexión emocional y psicológica con el interlocutor. Cuando alguien siente que es escuchado de verdad, se abre. Baja sus defensas. Y en ese instante, tú tienes el privilegio de entrar a su mundo, comprenderlo, leer sus pensamientos, intuir sus miedos y deseos. Desde ese lugar, tu capacidad de influir en esa persona se multiplica exponencialmente. Muchas veces, en una conversación, estamos más enfocados en lo que vamos a responder que en lo que el otro está diciendo. Esta actitud rompe el puente de la persuasión. ¿Cómo convencer a alguien si ni siquiera sabes lo que realmente quiere o necesita? La gente necesita sentirse vista, comprendida, validada. Y ese es uno de los secretos mejor guardados de los grandes comunicadores. Hacen sentir importantes a los demás. Escuchar con intención significa detectar las palabras clave que se repiten, los silencios que se alargan, las pausas que duelen. Significa notar si la persona baja la voz al mencionar un tema específico, si acelera al hablar de algo que la entusiasma. Estos detalles son puertas hacia lo más profundo de su mente. Cuando sabes que le duele a alguien, sabes también qué solución ofrecerle. Y una propuesta que resuelve un dolor genuino es casi imposible de rechazar. Un buen oyente también sabe cómo utilizar las respuestas de la otra persona a su favor. Cada historia compartida, cada queja o comentario aparentemente irrelevante puede ser utilizado más adelante como ancla emocional. Por ejemplo, si alguien menciona que odia sentirse ignorado en su trabajo, y tú más adelante le presentas una oportunidad donde será reconocido por su talento, el mensaje calará mucho más hondo. Porque habrás escuchado, entendido y respondido con precisión quirúrgica a su necesidad emocional. Escuchar también te permite detectar objeciones antes de que sean expresadas. Muchas veces, una mirada incómoda, un leve fruncir del ceño o un silencio prolongado, revelan más que 1000 palabras. Estar alerta a estos microgestos te da
Ventaja: te permite recalibrar tu discurso, anticiparte, reforzar tus argumentos. En la persuasión, prever es vencer. Ahora bien, escuchar no es solo interpretar, también es validar. Cuando asientes, cuando repites con tus palabras lo que la otra persona acaba de decir, cuando haces preguntas que demuestran interés genuino, estás construyendo un ambiente de confianza. Y donde hay confianza, la influencia fluye como el agua. Imagina que estás intentando convencer a un cliente potencial de que invierta en tu proyecto. Si ese cliente te dice que lo que más le preocupa es la seguridad de su inversión y tú ignoras ese punto para enfocarte en cuán revolucionario es tu producto, habrás perdido una oportunidad. Pero si le respondes, entiendo que la seguridad para ti es lo más importante. Permíteme mostrarte por qué este modelo está blindado frente a riesgos. Tu mensaje golpea en el centro emocional del otro. Porque lo escuchaste. Porque respondes desde su preocupación, no desde tu entusiasmo. Las personas más carismáticas y persuasivas no son las que más hablan, sino las que mejor escuchan. Porque escuchar no solo es una herramienta, es una estrategia. Es una forma de recopilar información valiosa, de ganarse la confianza, de preparar el terreno antes de sembrar una idea. El que escucha bien, persuade sin esfuerzo. Además, hay un componente psicológico importante. Cuando alguien se siente escuchado, siente que debe devolver esa atención. Es lo que se llama la ley de la reciprocidad emocional. Si tú me escuchas con interés, yo me abro. Si me haces sentir valorado, yo quiero corresponder. Y esa reciprocidad es la base sobre la que se construye el poder de influir. La próxima vez que estés frente a alguien que quieras convencer, haz el ejercicio de silenciar tu ego. No pienses en lo que vas a decir, piensa en lo que el otro necesita que escuches. Abandona la urgencia de impresionar y cámbiala por la disposición de comprender. Solo así lograrás una conexión auténtica. Y la persuasión real nace de la autenticidad. Este capítulo no es una invitación a callar, sino a desarrollar una de las herramientas más infravaloradas pero poderosas de todas, el oído consciente. Porque cuando aprendes a escuchar con el corazón, con el cuerpo, con los ojos, con todos los sentidos, puedes cambiar pensamientos, emociones y decisiones. Capítulo 7. El silencio estratégico, la pausa que domina el juego. En el mundo de la persuasión, a veces lo más poderoso no es lo que se dice, sino lo que se deja de decir. El silencio, correctamente utilizado, es una de las herramientas más sofisticadas y efectivas para influir en otros. Es una pausa que interrumpe la lógica rutinaria del discurso, que obliga a la mente a completar lo que falta, que incomoda lo suficiente como para provocar acción. El silencio, cuando se usa con intención, no es vacío, es una declaración. Vivimos en una cultura donde se premia lo inmediato, lo verbal, lo visible. Por eso, cuando alguien se atreve a hacer una pausa, a no llenar cada segundo de sonido, genera una disrupción. Y en esa disrupción, la atención se agudiza. El otro empieza a preguntarse qué está pasando, ¿por qué no hablas?, ¿qué estás esperando? El silencio bien colocado crea tensión. Y la tensión es combustible para el interés. El que domina el silencio controla el ritmo del juego. Los negociadores más astutos no son los que lanzan los mejores argumentos, sino los que saben cuándo callar. Imagina que estás frente a alguien, has presentado tu propuesta, y la otra persona aún no responde. Tu impulso natural será seguir hablando, justificar más, reforzar tus puntos. Pero ese impulso es tu enemigo. Porque si tu argumento ya fue lo suficientemente fuerte, hablar más solo lo debilita. En ese momento, callar es mostrar confianza. Es transmitir que lo dicho se sostiene por sí solo. Y muchas veces, el otro cede no por lo que dijiste, sino porque lo dijiste y tuviste el coraje de no decir más. El silencio también tiene un poder emocional. Permite espacio para que el otro procese lo que acaba de escuchar. En una conversación intensa, una pausa puede permitir que se asienten las emociones, que se reordenen los pensamientos, que se suavice la resistencia. Cuando alguien se siente presionado, activa su mecanismo de defensa. Pero cuando se siente acompañado por un silencio respetuoso, se relaja. Y un corazón relajado es mucho más fácil de convencer. Además, el silencio puede ser una herramienta para hacer que el otro hable más. Cuando alguien dice algo y tú simplemente lo miras, esperando, sin interrumpir, sin completar la frase, muchas veces se sentirá obligado a seguir hablando. Y en ese fluir,
sin darse cuenta, revela información valiosa. Detalles, inseguridades, verdaderas objeciones. El que habla más, deja al descubierto su mapa interno. Y conocer ese mapa te da la ventaja para guiar la conversación hacia donde tú quieres. Los grandes líderes, los maestros de la comunicación, los oradores más impactantes, saben usar el silencio como un recurso estético. Después de una frase poderosa, hacen una pausa. Permiten que las palabras resuenen. Dejan que el significado se asiente. Esa pausa transforma una idea en una experiencia. Porque no se trata solo de lo que se dice, sino de cómo lo vive el oyente. En una discusión, el silencio puede desarmar al oponente. En lugar de responder con agresividad, puedes responder con una mirada firme y una pausa prolongada. Ese gesto transmite seguridad, dominio emocional, control. El otro se ve forzado a llenar el vacío, y muchas veces lo hace con palabras que lo contradicen o lo debilitan. El silencio te da poder porque crea un espacio en el que tú decides cuándo, cómo y si vas a intervenir. Hay silencios que castigan, silencios que reconfortan, silencios que seducen. Y todos ellos pueden ser estratégicos si sabes cuándo y cómo usarlos. Por ejemplo, en una relación de poder, el que tolera mejor el silencio suele ser quien tiene más control. En una entrevista, en una negociación, en una venta, la persona que se incomoda con el silencio pierde el equilibrio. Tú puedes usar ese momento para tomar la delantera sin decir ni una palabra. El silencio también es útil para observar. Mientras no hablas, puedes analizar al otro. Leer sus gestos, sus microexpresiones, sus reacciones inconscientes. Puedes ajustar tu estrategia en tiempo real sin que el otro lo note. Estás recolectando datos mientras mantienes la ilusión de calma. Y esa ventaja, aunque invisible, es determinante. Persuadir no siempre significa hablar más. A veces, el mejor argumento es una pausa. A veces, lo que no dices tiene más peso que 1000 palabras. En un mundo que grita, quien sabe callar brilla. Porque el silencio no es ausencia, es potencia contenida. Y quien domina el silencio, domina la atención, la emoción y, finalmente, la decisión. El reto está en aprender a resistir la incomodidad del silencio. En confiar en que no llenar el espacio con palabras no es debilidad, sino señal de madurez comunicativa. Es saber que, muchas veces, el verdadero poder está en lo que se deja entre líneas. Y que cada segundo de silencio es una oportunidad para que el otro se incline hacia ti, para que te siga, para que, sin saber por qué, te crea. Y ese, precisamente, es el arte oculto de la persuasión. Capítulo 8. El poder invisible de la escucha profunda. Escuchar parece algo simple. Todos lo hacemos, todo el tiempo. Pero la mayoría de las veces, lo hacemos mal. No escuchamos para entender, escuchamos para responder. Y en esa diferencia se esconde uno de los secretos más profundos y menos explorados de la persuasión. La verdadera escucha, la que transforma, la que conecta, la que influye, no tiene nada que ver con quedarse en silencio mientras el otro habla. Tiene que ver con prestar atención de verdad, con involucrarse por completo en lo que el otro está diciendo, con hacer que se sienta visto, comprendido, validado. Cuando alguien siente que está siendo escuchado de forma auténtica, baja sus defensas. El ser humano anhela ser comprendido, más que tener la razón. Cuando alguien percibe que no estás juzgando, que no estás esperando tu turno para hablar, sino que realmente estás ahí con él, ocurre algo mágico. Empieza a confiar en ti. Y la confianza es el puente que hace que cualquier idea que le propongas después tenga el doble de impacto. Porque ya no la ve como una imposición, sino como una sugerencia de alguien que lo entiende. La escucha profunda también te permite descubrir mucho más de lo que el otro cree que está revelando. Las palabras dicen una cosa, pero el tono, el ritmo, las pausas, las repeticiones, los silencios, dicen otra. Si prestas atención, puedes notar cuáles son sus miedos, qué cosas evita, en qué momento se emociona, cuando se contradice. Escuchar bien es como tener rayos X en una conversación. Puedes ver lo que está detrás de la fachada verbal. Y esa información es oro puro si sabes usarla estratégicamente. Además, cuando alguien siente que lo escuchas con total presencia, empieza a hablar más. Y cuanto más habla, más te cuenta. Más detalles, más anécdotas, más emociones. Y todo eso te da herramientas para adaptar tu mensaje a su lenguaje,
a sus valores, a sus prioridades. Ya no estás comunicando desde tu mundo, sino desde el de él. Y ahí es cuando la persuasión se vuelve casi inevitable, porque habla su idioma emocional. Escuchar también te permite regular la conversación. Puedes detectar cuando alguien está abierto, cuando está dudando, cuando necesita espacio. Puedes decidir si presionar o aflojar, si seguir o cambiar de rumbo. No vas con un discurso rígido, sino con una danza adaptable. Y eso marca la diferencia entre un comunicador promedio y uno verdaderamente influyente. Porque el primero quiere que todos se adapten a él. El segundo se adapta a todos sin que lo noten. En entornos donde todos quieren ser escuchados, el que mejor escucha se vuelve magnético. No necesitas tener las mejores ideas ni las palabras más elegantes. Solo necesitas prestar atención con profundidad. La gente recuerda cómo la hiciste sentir. Y sentirse escuchado genera una emoción tan poderosa que muchas veces es suficiente para que alguien quiera seguir tu consejo, comprar tu producto o cambiar de opinión. En una discusión, la escucha profunda es tu mejor escudo. Te permite responder desde la calma, no desde la reacción. Puedes elegir tus palabras con inteligencia, no con impulso. Y cuando el otro se da cuenta de que no estás ahí para imponerte, sino para comprender, empieza a bajar la guardia. Poco a poco, la tensión se disuelve y la conversación se transforma en un terreno fértil para el acuerdo. También hay algo profundamente espiritual en la escucha. Es un acto de humildad. Es reconocer que el otro tiene algo valioso que decir. Es abrir espacio para una verdad que quizás no conoces. Escuchar no es ceder, es fortalecer tu visión con la perspectiva del otro. Y muchas veces, lo que descubres en ese proceso te da nuevas herramientas para influir, porque entiendes mejor el mapa mental y emocional de la persona que tienes enfrente. Dominar la escucha es una práctica. No se logra de un día para otro. Requiere entrenar la mente para no distraerse, para no interrumpir, para no juzgar. Requiere estar presente con todo tu cuerpo y tu energía. Pero una vez que lo logras, tu capacidad de persuadir se dispara. Porque ya no necesitas gritar ni convencer. Solo necesitas comprender. Y en ese acto silencioso de comprensión, siembra la semilla de una influencia que perdura. El gran secreto es este: quien mejor escucha, más persuade. Porque en un mundo lleno de ruido, ser ese raro oasis de atención verdadera te convierte en alguien inolvidable. Y en alguien inolvidable, siempre se confía. Capítulo 9. La persuasión silenciosa del lenguaje corporal. No todo lo que persuade se dice con palabras. De hecho, una gran parte del poder persuasivo se transmite sin hablar. El cuerpo habla, y cuando lo hace con intención, es capaz de convencer incluso antes de que la boca se abra. La postura, la mirada, los gestos, el tono, la forma en que ocupas el espacio. Todo eso es un lenguaje oculto que comunica más que 1000 discursos. Y quienes aprenden a usar este lenguaje silencioso tienen una ventaja estratégica que muchos jamás llegan a entender. Desde que nacemos, nuestra mente está programada para leer el lenguaje corporal. Es una habilidad evolutiva. Detectamos amenazas, interpretamos emociones, y decidimos si confiar o no, en cuestión de segundos. Y todo eso ocurre de forma inconsciente. Por eso, cuando alguien tiene un lenguaje corporal congruente con su mensaje, genera confianza inmediata. Pero si hay una discrepancia, si el cuerpo dice algo distinto a las palabras, el cerebro se alinea con lo que ve, no con lo que escucha. La coherencia corporal es uno de los secretos más poderosos de la persuasión. Un cuerpo erguido, relajado pero firme, comunica seguridad. Una mirada sostenida, sin exageración, transmite interés y respeto. Un gesto suave con las manos puede abrir emocionalmente a tu interlocutor. El uso del espacio puede marcar jerarquías invisibles. El silencio entre frases puede generar expectativa. Todo eso está al alcance de quien lo estudia, lo practica, lo domina. El lenguaje corporal también te permite leer al otro. Puedes notar cuando alguien se siente incómodo, cuando está abierto, cuando se está cerrando a lo que dices. El cruce de brazos, el desvío de mirada, la rigidez en los hombros, las microexpresiones faciales. Cada uno de estos detalles te da pistas sobre el estado interno de la persona. Y si prestas atención, puedes ajustar tu estrategia en tiempo real. Eso es poder. El arte está en la sutileza. No se trata de copiar poses artificiales o de impostar movimientos.
Se trata de estar presente en tu cuerpo, de habitarlo con intención, de eliminar tensiones innecesarias y de proyectar con autenticidad. El cuerpo no miente, y si intentas fingir, se nota. La persuasión silenciosa solo funciona cuando tu interior está alineado con lo que proyectas. Por eso, el trabajo empieza dentro. Confianza interna, claridad de intención, dominio emocional. Todo eso se refleja sin que digas una palabra. En situaciones de negociación, una leve inclinación hacia adelante puede expresar compromiso. Una pausa antes de responder puede transmitir inteligencia. Un cambio de expresión en el momento justo puede desarmar al más escéptico. Hay quienes usan el lenguaje corporal como un segundo discurso que refuerza al primero. Es una forma de doblar la influencia sin que el otro se dé cuenta de cómo ocurrió. Muchos grandes líderes, vendedores, comunicadores e incluso artistas no son solo hábiles con las palabras, sino con la presencia. Saben cómo entrar a un lugar y capturar la atención con su energía, su postura, su ritmo. Saben cómo moverse, cuándo quedarse quietos, cómo usar el contacto visual como un ancla emocional. Saben que el cuerpo habla. Y que cuando lo hace con maestría, el impacto es inevitable. También hay una dimensión empática en el lenguaje corporal. Imitar sutilmente la postura del otro puede crear rapport. Mostrar expresiones de comprensión puede generar conexión. Y evitar gestos de juicio puede abrir la puerta a conversaciones más profundas. La persuasión no es solo una cuestión de lógica, sino de resonancia. Y el cuerpo es el instrumento con el que afinamos esa resonancia. Aprender este lenguaje es aprender a influir sin imponer. A convencer sin hablar. A liderar sin gritar. A inspirar sin pedir permiso. El que domina el lenguaje corporal se convierte en una presencia inolvidable. Porque no solo se le escucha, se le siente. Y en ese sentir, en esa percepción silenciosa y poderosa, se esconde una de las formas más antiguas, efectivas y respetadas de persuasión. Una que no necesita adornos. Una que no requiere argumentos complejos. Una que simplemente entra en el inconsciente del otro y dice, confía. Capítulo 10. El arte de plantar ideas sin que lo noten. Una de las habilidades más útiles y poderosas en el mundo de la persuasión es la capacidad de plantar una idea en la mente de alguien sin que esa persona se dé cuenta. No se trata de manipular, sino de influir de manera tan refinada que el otro crea que la idea nació en él. Cuando una idea se siente como propia, su poder es inmenso. No encuentra resistencia, no genera rechazo, no necesita ser defendida, simplemente florece. Y quien sabe cómo sembrarla, tiene un dominio silencioso sobre las decisiones de los demás. Este tipo de persuasión no grita, no discute, no se impone. Susurra en el momento justo. Utiliza el contexto, las preguntas, las historias, las emociones, y el lenguaje simbólico para introducir pensamientos que se sienten naturales, inevitables. No busca convencer en el acto, sino dejar semillas que germinen con el tiempo. Y cuando lo hacen, el otro no recuerda haber sido influido. Cree que fue su propio razonamiento el que lo llevó hasta ahí. El primer paso para lograrlo es entender que las ideas no entran por la lógica, entran por la emoción. Si una idea no genera una reacción emocional, se olvida. Si toca una fibra interna, se cuida. Por eso, quienes dominan este arte no buscan probar que tienen razón. Buscan crear imágenes mentales, generar experiencias emocionales, provocar sensaciones. Usan anécdotas, metáforas, preguntas abiertas que estimulan la reflexión sin imponer una respuesta. La mente es mucho más receptiva cuando se siente libre de decidir. La técnica de la sugestión es una herramienta clave en este proceso. No se dice haz esto, sino ¿y si probaras esto? No se afirma esto es lo mejor, sino algunas personas han descubierto que esto les cambia la vida. Ese pequeño giro cambia todo. La mente baja la guardia, deja de defenderse. Y al no sentirse atacada o dirigida, empieza a explorar. Ese momento de exploración interna es donde la idea empieza a echar raíces. Otra técnica poderosa es el uso de la historia. Cuando cuentas una historia con un mensaje implícito, el oyente no se siente aludido directamente. Se relaja, se involucra emocionalmente, y empieza a hacer conexiones por sí mismo. Una buena historia no necesita moraleja. El que escucha la encuentra solo. Y cuando lo hace, siente que ha descubierto algo.
Ese descubrimiento es mucho más persuasivo que cualquier argumento lógico. También se puede sembrar una idea a través del contexto. En vez de decirle a alguien lo que debe hacer, creas un entorno donde esa acción parezca la más lógica. Por ejemplo, si quieres que alguien sea más disciplinado, rodéalo de personas que lo son, háblale de logros obtenidos gracias a la constancia, muéstrale cómo su entorno mejora cuando mantiene el foco. La idea de la disciplina empieza a parecer no solo útil, sino inevitable. El silencio también juega un rol en esta forma de persuasión. A veces, después de soltar una frase potente, quedarse en silencio permite que la idea haga eco dentro de la mente del otro. No hay que rellenar el espacio. Hay que dejar que la semilla caiga y se acomode sola. La pausa es fértil. El espacio es persuasivo. Quien domina el arte de plantar ideas no necesita forzar. Su influencia es invisible, pero constante. Habla con intención, escucha con estrategia, observa con profundidad. Sabe que las ideas son como el agua. Si las viertes con fuerza, salpican y se pierden. Si las dejas fluir, se infiltran por las grietas más profundas del pensamiento. En un mundo lleno de mensajes ruidosos, el que sabe susurrar al inconsciente se vuelve un maestro de la influencia. No impone, inspira. No ordena, sugiere. No gana discusiones, transforma creencias. Y lo hace sin que lo noten, pero con un impacto duradero. Porque cuando alguien cree que algo fue idea suya, luchará por ello como si fuera parte de su identidad. Esa es la verdadera persuasión, la que deja huellas sin dejar huellas. Capítulo 11. El poder de las emociones en la persuasión. Persuadir no es convencer. Es conmover. Es tocar algo dentro de la otra persona que le haga cambiar, no porque tú se lo digas, sino porque lo siente. Las emociones son la puerta de entrada al cambio. La lógica informa, pero la emoción transforma. Y todo aquel que quiera volverse un maestro en el arte de influir, debe comprender que las emociones no son un accesorio del lenguaje, son el núcleo del impacto. La mayoría de las decisiones humanas no se toman desde la racionalidad. Se toman desde el deseo, el miedo, la esperanza, la nostalgia, la culpa, el amor, el orgullo. Luego, la mente racional las justifica con argumentos, con datos, con lógica. Pero eso es solo la superficie. Por debajo, en la profundidad del inconsciente, lo que realmente mueve a las personas es lo que sienten, no lo que piensan. Si tú puedes despertar una emoción en alguien, tienes el poder de redirigir su curso, su actitud, sus elecciones. Una emoción genuina rompe barreras. Si haces reír a alguien, lo relajas. Si lo conmueves, abres su corazón. Si lo inspiras, lo motivas a actuar. Las grandes marcas lo saben. Los grandes líderes lo entienden. Los grandes oradores lo practican. Ninguno de ellos se enfoca solo en transmitir ideas. Se enfocan en generar estados emocionales. Porque saben que el ser humano no es un ser lógico que a veces siente, sino un ser emocional que a veces razona. La clave está en la autenticidad. No puedes fingir emociones y esperar que funcionen. La emoción se transmite desde lo verdadero. Si tú no sientes lo que dices, el otro tampoco lo sentirá. El tono de tu voz, tu expresión facial, tu ritmo, tu energía, todo tiene que estar alineado con la emoción que quieres provocar. No es una actuación, es una conexión. Y esa conexión ocurre cuando tú estás realmente presente, hablando desde un lugar sincero y vulnerable. En la persuasión emocional, también es importante saber elegir qué emoción despertar. No todas sirven para todo. El miedo puede impulsar decisiones rápidas, pero también paraliza. La esperanza puede abrir caminos, pero necesita sustento. La ira puede movilizar, pero puede destruir. La compasión, el orgullo, la vergüenza, la alegría, todas tienen su momento y su función. El arte está en identificar qué emoción está presente en el otro, y cuál necesitas activar para guiarlo hacia donde deseas llevarlo. El lenguaje emocional no se basa en palabras complicadas, sino en palabras sentidas. Una frase simple puede ser devastadora si está cargada de verdad emocional. Una historia de vida puede tener más peso que 100 estadísticas. Un silencio, si está cargado de emoción, puede ser más persuasivo que un discurso entero. Las emociones no se explican, se evocan. Y el que sabe evocarlas, tiene las llaves del alma humana.
Las emociones también generan recuerdos más fuertes. Cuando alguien asocia una emoción intensa a un mensaje, ese mensaje queda grabado. Por eso recordamos momentos específicos de nuestra vida con lujo de detalles, porque estuvieron cargados de emoción. Esa es la memoria emocional, y es el ancla de la persuasión duradera. Un mensaje que no toca el corazón se olvida. Uno que lo atraviesa, se queda para siempre. En un mundo saturado de información, la emoción es el filtro que decide qué entra y qué se descarta. Por eso, si quieres influir de verdad, no te limites a informar. Inspira. No trates de ganar la discusión. Toca al otro en lo profundo. La lógica puede cambiar una idea. La emoción cambia una vida. Y ese es el poder más grande que puedes desarrollar como comunicador, como líder, como ser humano que quiere impactar a otros. No necesitas gritar para ser escuchado. Solo necesitas hacer sentir. Porque cuando una persona siente, cambia. Y cuando cambia desde adentro, ese cambio permanece. Capítulo 12. Cómo detectar y usar las creencias ocultas del otro. Detrás de cada decisión, detrás de cada comportamiento humano, hay un sistema de creencias funcionando silenciosamente. No siempre son creencias conscientes. De hecho, las más poderosas suelen estar tan arraigadas que quien las posee ni siquiera se da cuenta de que las tiene. Son como lentes invisibles a través de los cuales interpretamos el mundo. Y para persuadir verdaderamente a alguien, no basta con hablarle. Hay que descubrir esas lentes. Entenderlas. Y luego, trabajar con ellas. Una creencia es una conclusión que alguien aceptó como verdad, muchas veces sin cuestionarla. Algunas se forman en la infancia, otras por experiencias dolorosas, otras por repetición social o cultural. No soy suficiente, el dinero es malo, la gente no cambia, nadie me entiende, tengo que hacer todo perfecto para ser aceptado. Estas frases, aunque no siempre se dicen en voz alta, se repiten en la mente de las personas y condicionan cómo actúan, cómo se relacionan, cómo deciden. Y aquí entra la clave. Si puedes identificar cuáles son las creencias que están guiando el comportamiento de alguien, puedes encontrar la vía exacta para influir en esa persona. No necesitas pelear con su lógica, ni forzar tu punto de vista. Solo tienes que hablarle desde su marco interno. Porque cuando tú validas, reformulas o amplías una creencia del otro, en lugar de confrontarla, generas apertura. Y cuando hay apertura, hay espacio para la transformación. Detectar creencias no es tan complicado como parece. Solo hay que escuchar con atención. Las palabras que alguien usa, los ejemplos que da, las emociones que muestra, revelan mucho más de lo que aparentan. Si una persona dice eso nunca funcionará, ¿qué creencia hay detrás? ¿Que todo intento está destinado al fracaso? ¿Que ya lo intentó y falló antes? Si alguien dice yo no soy bueno para esto, ¿qué historia se está contando a sí mismo? ¿Qué heridas no ha sanado? Una vez que entiendes la creencia raíz, puedes trabajar sobre ella. Pero no de frente. No diciéndole estás equivocado. Eso solo genera resistencia. Lo que haces es sembrar pequeñas dudas, mostrar excepciones, contar historias que contradicen suavemente esa creencia sin atacarla directamente. Y entonces, algo se afloja. El otro empieza a cuestionarse a sí mismo, a abrir una rendija. Esa rendija es tu entrada. Por ejemplo, si alguien cree que las personas exitosas son todas deshonestas, y tú quieres persuadirlo de tomar una actitud más ambiciosa, no lo contradigas directamente. Cuéntale la historia de alguien íntegro que logró el éxito con valores. Hazle preguntas como, ¿crees que siempre es así? O ¿y si existiera una forma distinta de tener éxito sin perder quién eres? Estas preguntas no imponen. Abram. Y cuando una mente se abre, nuevas posibilidades emergen. A veces, también puedes amplificar una creencia positiva que ya está presente. Si alguien cree que la familia lo es todo, y tú quieres que esa persona cambie de trabajo por uno que le dé más tiempo con sus hijos, no hables del salario o del estatus. Habla del tiempo. De los recuerdos que se pueden crear. De la coherencia entre lo que dice que es importante y lo que realmente hace. Así, estás construyendo sobre una base que ya existe en su sistema de creencias. Y eso es mucho más eficaz que intentar construir desde cero. Las creencias también se reflejan en el lenguaje corporal, en los silencios, en las contradicciones internas.
Hay personas que dicen yo estoy bien, pero en sus ojos hay agotamiento, en su voz hay tristeza. Esas señales también hablan. También te dan pistas. Persuadir es, en el fondo, aprender a leer al otro con todos los sentidos. Con empatía. Con curiosidad. Sin juicio. Y aquí está el secreto más importante. Si tú no exploras tus propias creencias, si no detectas qué historias te estás contando a ti mismo, entonces no puedes acceder al nivel más profundo de influencia. Porque tus palabras tendrán límites invisibles. Tus miedos se filtrarán. Tu forma de ver al otro lo condicionará. Todo gran persuasor primero se persuade a sí mismo. Primero se conoce. Primero limpia sus propios lentes. Cuando logras ver el mapa interno del otro y también el tuyo, el diálogo se convierte en un puente. Y ese puente permite que las ideas crucen sin resistencia. Sin lucha. Porque ya no estás empujando. Estás guiando. Estás tocando las creencias que dan forma al mundo interno de la persona. Y cuando eso ocurre, no solo la persuades. La transformas. Capítulo 13. El lenguaje corporal como herramienta de persuasión silenciosa. Antes de que una sola palabra salga de tu boca, tu cuerpo ya ha hablado por ti. Tu postura, tus gestos, tu expresión facial, incluso el ritmo de tu respiración, son señales constantes que el otro interpreta, consciente o inconscientemente. El lenguaje corporal es el idioma más antiguo que tenemos, y muchas veces, el más poderoso. Porque mientras las palabras pueden mentir, el cuerpo rara vez lo hace. Y en la ciencia oculta de la persuasión, lo no dicho tiene tanto peso como lo que se articula. La coherencia entre lo que dices y lo que muestras es lo que genera credibilidad. Puedes tener el mejor discurso del mundo, pero si tu mirada se desvía, si tus manos tiemblan, si tu cuerpo se encoge, el mensaje pierde fuerza. Porque las personas no solo escuchan, observan. Y si tu lenguaje corporal no acompaña tu mensaje, se percibe una incongruencia que siembra duda, desconfianza, confusión. En cambio, cuando todo en ti está alineado, el impacto es inmediato. No necesitan pensarlo. Lo sienten. El contacto visual, por ejemplo, es una herramienta fundamental. Mirar a los ojos no significa invadir ni intimidar, sino establecer presencia, mostrar seguridad y transmitir verdad. Una mirada firme, pero amable, genera conexión instantánea. Es como decir, estoy aquí contigo, te veo, te escucho, te respeto. Muchas veces, el solo hecho de sostener la mirada con intención ya persuade más que un argumento bien estructurado. La postura también comunica mucho. Una espalda erguida, hombros relajados, pies bien apoyados en el suelo, indican seguridad, apertura, firmeza. Una postura encorvada, cerrada, transmite inseguridad, retraimiento o falta de autoridad. El cuerpo siempre cuenta una historia. Y tú eliges cuál va a contar. Los gestos amplifican las emociones. Una mano abierta transmite sinceridad. Un movimiento pausado de las manos al hablar da claridad. Un gesto espontáneo puede dar autenticidad. Pero un exceso de movimientos, o gestos repetitivos, pueden distraer o transmitir nerviosismo. Por eso, dominar el lenguaje corporal no es actuar, es volverse consciente. Es utilizar tu cuerpo como una extensión natural de tu mensaje. La voz, aunque es sonido, también forma parte del cuerpo. El tono, el ritmo, el volumen, la entonación, todo eso comunica mucho más que las palabras. Una voz serena puede calmar. Una voz firme puede liderar. Una pausa bien usada puede despertar atención. El silencio es, a veces, el lenguaje más persuasivo de todos. Porque da espacio para que el otro procese, reflexione, se conecte con lo que acaba de escuchar o sentir. El entorno también influye. Tu proximidad al otro, tu disposición corporal frente a él, si estás sentado, de pie, inclinado hacia adelante o hacia atrás, todo eso transmite mensajes que pueden abrir o cerrar la comunicación. Persuadir no es invadir el espacio del otro. Es acercarte sin forzar. Es encontrar la distancia justa para que el otro sienta tu presencia sin sentirse invadido. Y hay algo aún más profundo. El lenguaje corporal no solo afecta cómo te perciben los demás, también influye en cómo tú te sientes. Si adoptas una postura de poder durante unos minutos, espalda recta, brazos abiertos, barbilla al frente, tu cuerpo comienza a generar cambios fisiológicos. Te sientes más fuerte, más seguro. El cuerpo informa a la mente.
Y esa seguridad interna se refleja hacia afuera. Es un ciclo que puedes aprender a dominar. En la persuasión, el lenguaje corporal se convierte en una herramienta silenciosa, pero potentísima. A veces, basta con un gesto de asentimiento para validar una idea. A veces, una expresión de sorpresa genuina puede conectar con la emoción del otro. Y otras veces, simplemente mantenerte en silencio con una presencia firme puede decir, confío en ti, ahora tú decide. Esa confianza tácita persuade sin presión. Los grandes comunicadores no solo aprenden a usar su cuerpo, también desarrollan la capacidad de leer el cuerpo del otro. Porque cuando detectas señales de incomodidad, de apertura, de duda, de entusiasmo, puedes adaptar tu mensaje en tiempo real. No hay mayor poder que el de quien sabe escuchar con los ojos. Persuadir con el cuerpo no se trata de manipular. Se trata de ser consciente. De alinear tu presencia con tu mensaje. De convertirte en un canal limpio y coherente por donde pasa tu verdad. Porque cuando todo en ti está en sintonía, tu mente, tu voz, tu cuerpo, entonces no necesitas gritar para que te escuchen. Tu sola presencia convence. Capítulo 14. El poder del silencio en la persuasión. En un mundo donde todos compiten por hablar más fuerte, por tener la última palabra, por llenar cada segundo de ruido, el silencio se ha convertido en un recurso subestimado. Sin embargo, el silencio no es ausencia de comunicación. Todo lo contrario. El silencio bien utilizado es una declaración poderosa, una estrategia calculada, un arte que solo dominan quienes comprenden realmente la esencia de la persuasión. En la comunicación humana, el silencio tiene múltiples significados. Puede expresar acuerdo, duda, resistencia, reflexión o incluso desafío. Pero lo que lo hace tan persuasivo es su capacidad de generar incomodidad en el otro, de abrir espacios de introspección, de dar peso a lo que se ha dicho antes o a lo que está por venir. Cuando se utiliza con intención, el silencio se transforma en una herramienta de control emocional y dominio de la situación. Las personas que no temen al silencio suelen tener una presencia magnética. No sienten la necesidad de llenar el vacío con palabras innecesarias. Observan, escuchan, esperan el momento justo para hablar. Y cuando lo hacen, sus palabras caen como piedras en un lago calmo, generando ondas de impacto que llegan lejos. Porque no hablan para impresionar, hablan para transformar. En las negociaciones, por ejemplo, el silencio puede desestabilizar a la otra parte. Cuando haces una propuesta y luego te callas, obligas al otro a procesar, a reaccionar, a moverse en la incomodidad. Muchos, por no saber tolerar el silencio, hablan de más, revelan información innecesaria, retroceden en sus posiciones. Y ahí está el que sabe esperar, paciente, firme, consciente de que cada segundo que pasa sin hablar puede estar jugando a su favor. El silencio también tiene la capacidad de destacar lo importante. Después de compartir una idea poderosa, si guardas silencio, permites que el otro la absorba, la digiera, la haga suya. No es necesario repetir ni adornar. Basta con dejar que la fuerza de esa idea actúe sola. El silencio la enmarca, la resalta, la inmortaliza. Además, en los momentos de tensión emocional, el silencio puede ser un acto de compasión. No interrumpes, no corriges, no invalidas. Solo estás presente. Y esa presencia silenciosa puede ser más persuasiva que cualquier discurso motivador. Porque conecta desde un lugar más profundo, más humano, más real. Hay un tipo de persuasión que no busca convencer con argumentos, sino con energía. Y en ese nivel, el silencio se vuelve el lenguaje principal. Es ahí donde las miradas dicen más que las palabras, donde la calma transmite más confianza que cualquier promesa, donde la pausa estratégica genera más impacto que el discurso continuo. Es el silencio que rodea al sabio, al líder auténtico, al maestro que sabe que no todo debe ser explicado. La práctica del silencio requiere valentía. Porque implica dejar de querer controlar todo con palabras. Implica confiar en que el otro también puede pensar, decidir, sentir por sí mismo. Implica renunciar al impulso de llenar cada espacio y, en cambio, ofrecer espacios para que el otro se exprese. Y ahí, en ese vacío, es donde muchas veces ocurren las verdaderas transformaciones. La ciencia detrás de la persuasión ha demostrado que la percepción de autoridad y sabiduría aumenta cuando alguien habla menos pero con mayor claridad e impacto. No se trata de limitarse, sino de ser selectivo. De usar las palabras como bisturís, no como metralla.
De comprender que la pausa, el silencio y la espera son tan parte del mensaje como la palabra misma. Un orador persuasivo sabe que cada vez que guarda silencio, entrega al otro un espacio para pensar. Y eso, en sí mismo, es un acto de respeto. Porque no se trata solo de hablar para convencer, sino de invitar al otro a convencerse. El silencio no presiona. No empuja. Solo acompaña. Y en ese acompañamiento sin ruido, muchas veces se produce la verdadera apertura. La próxima vez que estés en una conversación importante, prueba el poder del silencio. Observa qué ocurre cuando no llenas los vacíos. Descubre cómo el otro se revela, cómo tus palabras adquieren más peso, cómo el diálogo se vuelve más auténtico. Porque en la ciencia oculta de la persuasión, saber cuándo callar puede ser más valioso que saber qué decir. Capítulo 15. Cómo despertar deseo en la mente del otro. Persuadir no es forzar. No es imponer una idea, ni vencer una resistencia. Es algo más sutil, más refinado. Es como sembrar una semilla en la mente del otro, una semilla que, si cae en el terreno adecuado, germina sola. Y lo más poderoso que puede sembrar no es una orden ni una instrucción, sino un deseo. Porque cuando alguien desea algo profundamente, lo busca, lo defiende, lo hace suyo. No porque tú lo impusiste, sino porque él lo eligió. Despertar el deseo en la mente del otro es una de las formas más efectivas de persuasión. Y no hablamos aquí de manipulación, sino de comprender cómo funciona el deseo humano. Las personas no desean cosas por lo que son, sino por lo que significan. No desean un auto, desean libertad, estatus, seguridad. No desean una casa, desean pertenencia, estabilidad, éxito. Y el secreto está en aprender a conectar tu mensaje con ese significado profundo. Para lograrlo, primero necesitas observar. Escuchar con atención, detectar lo que mueve al otro. ¿Qué le frustra? ¿Qué le ilusiona? ¿Qué le falta? ¿Qué le asusta? Solo desde ahí puedes construir un puente entre lo que tú propones y lo que él desea. Porque el deseo es un fuego que ya existe dentro de cada persona. Tu labor no es encenderlo, sino avivarlo. Hacerlo visible. Convertirlo en una imagen clara, emocionante, irresistible. Los grandes persuasores no venden productos ni ideas. Venden emociones. Venden visiones. Te hacen ver un futuro posible y deseable. Te hacen sentir que eso que aún no tienes es alcanzable. Y no lo hacen desde la lógica, lo hacen desde la imaginación. El deseo nace en la mente, pero se alimenta en el corazón. Por eso, más que explicar, debes inspirar. Más que convencer, debes seducir. La seducción en la comunicación no es algo sexual ni superficial. Es la capacidad de presentar algo de forma tan atractiva que el otro lo anhela sin que se lo pidas. Es el arte de mostrar sin imponer, de sugerir sin exigir. Es permitir que el otro se acerque porque quiere, no porque debe. Y cuando lo logras, la persuasión ocurre sola. Un ejemplo claro es el storytelling. Cuando cuentas una historia, no estás dando instrucciones ni razones. Estás pintando un cuadro en la mente del otro. Low transporters. Lo haces sentir algo. Y si esa historia refleja un deseo profundo, el otro se proyecta. Se ve ahí. Y sin que le digas nada, empieza a desear lo que le mostraste. Por eso las historias venden más que los argumentos. Porque conectan con lo que la lógica no alcanza. Otra clave para despertar deseo es la escasez. Lo limitado, lo exclusivo, lo raro, atrae. No porque sea mejor, sino porque activa un impulso primitivo, el miedo a quedarse afuera. Si algo está disponible para todos todo el tiempo, pierde valor. Pero si es escaso, si es único, si es temporal, se vuelve valioso. Usar la escasez no significa mentir. Significa enmarcar tu mensaje desde la percepción del valor. También influye la anticipación. Hacerle sentir al otro que algo bueno está por venir. Generar expectativa. Provocar curiosidad. Despertar ese cosquilleo que aparece cuando alguien siente que hay una oportunidad cerca. La anticipación es poderosa porque mantiene la atención viva. Y donde hay atención, hay posibilidad de persuasión. Pero todo esto solo funciona si tú crees verdaderamente en lo que ofreces. El deseo se transmite también por contagio. Si tú estás emocionado, apasionado, comprometido, el otro lo siente. Si tú dudas,
Si estás desconectado, el otro lo percibe. Porque el deseo es contagioso, sí, pero también es exigente. Solo se despierta cuando hay coherencia y verdad. En última instancia, despertar el deseo es despertar la vida. Es tocar esa fibra interna que empuja a las personas a actuar, a crecer, a transformarse. Y tú tienes ese poder. No para controlar al otro, sino para inspirarlo. Para ayudarle a ver lo que puede ser, lo que puede tener, lo que puede lograr. Y cuando lo ve, y lo siente, y lo desea, entonces ya no tienes que convencerlo. El deseo hará el trabajo por ti. Capítulo 16. La psicología del sí. Cómo crear una cadena de aceptaciones. La persuasión no es solo una cuestión de argumentos sólidos o emociones bien gestionadas. A menudo, la clave para influir en alguien es mucho más sutil. Es la capacidad de crear una cadena de síes. Cada vez que alguien dice sí, no solo está accediendo a tu solicitud, sino que está abriendo la puerta a más aceptación. El proceso de persuasión, en muchas ocasiones, es un flujo de pequeños acuerdos que, acumulados, llevan al sí final, al gran acuerdo que esperas obtener. El concepto de crear una cadena de síes proviene de la psicología social y de la teoría de la consistencia. Según esta teoría, las personas tienen una necesidad innata de ser consistentes con sus decisiones previas. Una vez que alguien acepta algo, incluso algo pequeño, es mucho más probable que acepte lo siguiente, incluso si es más grande o más significativo. Esta es la magia detrás de la técnica conocida como el efecto del pie en la puerta. Imagina que estás en una conversación de ventas. En lugar de empezar pidiendo un gran compromiso, como una compra inmediata, comienzas pidiendo algo pequeño y fácil de aceptar. Puede ser tan simple como pedir una opinión sobre un tema relacionado con lo que vendes o hacer una pequeña sugerencia que sea fácil de seguir. La idea es que, una vez que la persona se compromete a algo pequeño, como decir sí a esa primera pregunta o solicitud, su mente está predispuesta a seguir aceptando más cosas, porque la consistencia interna les obliga a seguir diciendo sí. Este principio puede extenderse a casi cualquier situación. Por ejemplo, si estás persuadiendo a alguien para que se una a un proyecto o para que apoye una causa, en lugar de pedirles directamente que se comprometan por completo desde el principio, comienza pidiendo algo más fácil. Tal vez simplemente pedir que compartan la causa con amigos o que den su apoyo en redes sociales. Si logras que esa persona acepte esa solicitud menor, es mucho más probable que, a medida que avance el tiempo, acepte solicitudes más grandes. La técnica del pie en la puerta se basa en un principio fundamental de la psicología humana: el deseo de coherencia. Las personas no quieren parecer inconsistentes, especialmente en sus interacciones sociales. Cuando alguien ha dicho sí a algo previamente, es difícil para ellos decir no a algo relacionado, incluso si es un paso más grande. Esta es la razón por la que, en las negociaciones, obtener un pequeño acuerdo inicial puede ser la clave para cerrar un trato importante. Sin embargo, el truco no es simplemente hacer que alguien acepte un pequeño compromiso. El verdadero arte de esta técnica está en hacer que cada paso en la cadena de síes se sienta natural y sin presión. No puedes forzar a alguien a decir sí solo porque se lo pides. Debes construir un camino de aceptación que se sienta orgánico, en el que cada solicitud fluya de manera lógica hacia la siguiente. Si intentas forzar el proceso, o si los síes se sienten manipulativos, perderás la confianza de la persona. A medida que avanzas en esta cadena de síes, es esencial también introducir lo que se conoce como el principio de reciprocidad. La reciprocidad es una de las leyes más poderosas de la persuasión. Si haces algo por el otro, si les das algo de valor, ellos sentirán una necesidad implícita de devolver el favor. Esta dinámica refuerza el proceso de la cadena de síes porque cuando alguien se siente obligado por la reciprocidad, su disposición a aceptar más peticiones aumenta considerablemente. No se trata de engañar ni de manipular. La persuasión ética siempre debe ser una vía de beneficio mutuo. Si lo que estás pidiendo es legítimo, si tu solicitud beneficia a ambas partes, entonces la cadena de síes funciona de manera fluida. Cada vez que alguien acepta una petición, no solo estás acercándote más a tu objetivo final, sino que estás construyendo una relación basada en confianza y reciprocidad. Un excelente ejemplo de cómo se usa este principio es el mundo de la política. Los políticos a menudo comienzan con promesas pequeñas y fáciles de aceptar, como un simple voto o un pequeño gesto de apoyo. Una vez que obtienen esa primera aceptación, pueden pasar a propuestas más grandes,
porque sus seguidores ya han comenzado a verlas como algo coherente con lo que ya han aceptado antes. Igualmente, en las relaciones personales, esta técnica funciona de manera sorprendentemente eficaz. Si deseas que alguien haga algo por ti, comienza con algo pequeño, algo que esté en línea con sus intereses o valores. Al decir sí a ese pequeño favor, la persona se sentirá más inclinada a ayudarte con algo más grande más tarde. Este principio se encuentra en la base de la mayoría de las interacciones humanas exitosas, desde las relaciones laborales hasta las personales. La cadena de síes no solo es un mecanismo persuasivo, también es una forma de construir una alianza genuina. Cuando las personas aceptan tus propuestas de manera progresiva, no solo se sienten más cómodas con ellas, sino que también se sienten parte de tu visión. Se convierten en aliados activos que, sin darse cuenta, han sido influenciados por su propio deseo de ser coherentes con sus decisiones anteriores. En conclusión, la ciencia de la persuasión no está solo en las grandes decisiones, sino en esos pequeños síes que se suman con el tiempo. Crear una cadena de aceptación no solo te acerca a tu objetivo, sino que transforma la interacción en algo más profundo, en algo que beneficia tanto a ti como a la otra persona. Y cuando logras esto, la persuasión ya no es una técnica que usas, sino una manera natural de comunicarte y conectar con los demás. Capítulo 17. El poder de la autenticidad en la persuasión. En el mundo actual, donde la información circula más rápido que nunca y las personas están constantemente expuestas a estrategias de marketing y ventas, la autenticidad se ha convertido en uno de los activos más poderosos en la persuasión. Vivimos en una era en la que la transparencia y la genuinidad marcan la diferencia entre una conexión superficial y una verdadera influencia. La persuasión no solo se basa en técnicas y trucos, se basa, sobre todo, en la autenticidad de quienes las aplican. Cuando te presentas de forma auténtica, la gente lo percibe. Las personas tienen una capacidad increíble para detectar cuando alguien está siendo genuino o cuando está manipulando. La persuasión efectiva no es acerca de disfrazarse o crear una versión de ti mismo que no es real. Es, al contrario, abrazar tu verdadera esencia y usarla como herramienta para influir en los demás. La autenticidad genera confianza, y sin confianza, cualquier intento de persuasión se convierte en una batalla perdida. La autenticidad tiene el poder de derribar barreras. En un mundo lleno de vendedores, promotores y expertos en todo, la diferencia que marca la autenticidad es abismal. La gente prefiere ser influenciada por alguien en quien confía, y la confianza no se construye a través de promesas vacías o manipulación, se construye a través de la honestidad, la integridad y la transparencia. Cuanto más auténtico eres, más accesibles se vuelven tus ideas. Un ejemplo claro de la importancia de la autenticidad lo podemos encontrar en los grandes líderes. Las figuras que han logrado influir profundamente en las masas no han sido aquellas que han usado discursos vacíos o promesas improbables. En lugar de eso, han sido líderes cuya autenticidad y convicciones han sido claras y coherentes. La autenticidad genera lealtad, y la lealtad es uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyen las relaciones de poder y persuasión. En el ámbito de las ventas, por ejemplo, la autenticidad es la base sobre la que se edifica una relación de confianza. Un vendedor que actúa con sinceridad, que no promete más de lo que su producto o servicio puede ofrecer, construye una reputación de confiabilidad que va más allá de la transacción individual. Los clientes no solo vuelven a comprar, también recomiendan el producto o servicio a otros. La persuasión genuina no es solo lograr una venta, es cultivar una relación a largo plazo. En las interacciones cotidianas, ya sea en el ámbito personal o profesional, la autenticidad también juega un papel crucial. Cuando interactuamos con los demás desde un lugar de sinceridad, sin máscaras ni pretensiones, las conexiones son más profundas. Las personas se sienten cómodas contigo, porque saben que lo que ves es lo que obtienes. Y esto, por supuesto, genera una poderosa influencia. Es mucho más fácil persuadir a alguien cuando no estás tratando de venderles una versión idealizada de ti mismo, sino tu versión más real y humana. El poder de la autenticidad también radica en que es una cualidad que no puede ser falsificada. Aunque las técnicas de persuasión pueden ser imitadas y copiadas, la autenticidad no puede. Es algo que solo tú posees en su forma más pura. No se trata de ser perfecto, sino de ser real. La gente se siente atraída por la autenticidad porque resuena con su necesidad de conexión genuina. Uno de los mayores errores que las personas cometen al intentar persuadir a los demás es caer en la tentación de ser alguien que no son.
Puede ser tentador tratar de proyectar una imagen de perfección o de tener todas las respuestas, pero esto solo crea una desconexión. La verdadera persuasión surge cuando somos vulnerables, cuando mostramos nuestras imperfecciones y, al mismo tiempo, dejamos claro quiénes somos realmente. Cuando las personas te ven como alguien que no tiene miedo de ser auténtico, de ser humano, su capacidad para conectarse contigo y ser influenciados por ti aumenta considerablemente. La autenticidad, en última instancia, es una de las formas más poderosas de persuasión porque no depende de manipulaciones externas, sino de un compromiso interior. Las personas no solo son persuadidas por lo que haces, sino por cómo lo haces. No es suficiente con ofrecerles una idea atractiva. También tienes que ser genuino en tu propósito, en tu entrega, y en la forma en que te comunicas con ellos. La autenticidad no solo atrae, también convence, porque lo que dices tiene un peso real, y lo que haces es coherente con lo que eres. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación en la que sientes que necesitas persuadir a alguien, recuerda que lo más importante es ser tú mismo. No trates de ser alguien que no eres, ni uses estrategias que no resuenen contigo. La mejor forma de influir en los demás es ser fiel a ti mismo, porque cuando eres auténtico, tu influencia es genuina y poderosa. La persuasión verdadera, la que realmente tiene un impacto duradero, proviene de la autenticidad. Y ese es un poder que nadie puede arrebatarte. Has llegado al final de este viaje. A lo largo de estos capítulos, hemos desentrañado los secretos de la persuasión, desafiando tus ideas preconcebidas y enseñándote a aplicar estrategias poderosas para influir en los demás de manera ética y efectiva. Si has encontrado valor en este contenido, te invito a apoyar este canal para que sigamos compartiendo más conocimientos que transformarán tu vida y tu forma de interactuar con el mundo. Gracias por ser parte de esta comunidad de audiomentores. Hasta la próxima.